Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy trabajaremos con un ejercicio de razonamiento. El razonamiento matemático, el razonamiento lógico es muy importante que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, en nuestra profesión, en nuestros estudios. Aquí se nos presenta un caso, dibujar un cuadrado con 3 líneas. Dentro de los casos de razonamiento, dentro de los procesos de razonamiento, lo que impide que nosotros podamos razonar es la situación o es la circunstancia donde nuestro cerebro se opaca a sacar las ideas. ¿Y por qué? Porque muchas veces los problemas de razonamiento tienen un toque, tienen un tinte de que nos pueden llevar como a confundirnos. Entonces, en este caso, dibujar un cuadrado con 3 líneas, posiblemente nosotros estemos todos, la mayoría, pensando, pero ¿cómo es posible dibujar un cuadrado con 3 líneas? Teniendo el concepto de que un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Entonces, ¿cómo será posible? De entrada, el título del problema nos induce, nos lleva como a querer pensar de que esto no tiene solución, de que es imposible. Pero es importante que nosotros siempre, en todo momento, nos detengamos a pensar, nos detengamos a analizar cómo se va a resolver este problema. En la medida que nosotros sepamos resolver problemas, en la medida que nosotros sepamos aplicar un razonamiento lógico, matemático, un razonamiento lógico en nuestras vidas, en nuestros estudios, en nuestra profesión, pues de esto depende también, pues, cómo nos encontremos en nuestra vida, cómo nos encontremos en las distintas esferas o ámbitos donde nosotros nos tenemos que desenvolver. Entonces, como indicaba, pues de entrada el título me hace pensar que esto podría ser imposible. Pero como dijo René Descartes, primero pienso y luego existo. Muchas veces empezar a actuar sin haber pensado es la causa de que en un examen, en una lección, en cualquier tipo de evaluación exista el fracaso. Porque muchas veces puede ocurrir que el ser humano tiende a tomar una decisión sin antes haberla pensado. Entonces aquí, ¿cómo vamos a dibujar este cuadrado con 3 líneas? Antes que nada, recordamos qué es un cuadrado. Pensemos que es un cuadrado. Un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Y esa situación del concepto de lo que es un cuadrado es la que me lleva a pensar que este problema sería un poco difícil o sería difícil o muy complejo de poder resolver, porque si el cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿cómo voy a dibujar un cuadrado con 3 líneas, cierto? Entonces, en ese punto, cuando estoy viendo que es imposible, me detengo, pienso, reflexiono, ¿cómo será posible? O quién mismo analizo. ¿Qué es analizar? Es separar. Analizar es separar el todo en sus partes, ¿cierto? Eso es un análisis. Análisis es separar el todo en sus partes. Entonces, el todo, aquí el todo es dibujar un cuadrado con 3 líneas. Pero si aquí en forma explícita me está diciendo que dibuje un cuadrado y luego con 3 líneas. Repito, en el momento que yo analizo, analizar es separar el todo en sus partes e ir analizando parte por parte. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se me está pidiendo? Porque si yo lo veo como un todo, dibujar un cuadrado con 3 líneas, pero esto sería imposible. ¿Cómo voy a dibujar un cuadrado con 3 líneas si yo sé que el cuadrado tiene 4 lados? Entonces, ¿será que me va a quedar incompleto? ¿Sí? ¿Será que va a quedar incompleto? Por decir, voy a tomar una línea aquí. Entonces yo trazo una línea. ¿Será que es así? Y luego por acá sería que tengo otra línea. Y luego por acá tengo otra línea. Entonces, verá, aquí. Lo corto un poco, pero allí. O sea, ahí tengo 3 líneas. No me alcanzó para dibujar el cuadrado, ¿cierto? Pero repito, tengo que analizar. Tengo que analizar qué es lo que me está pidiendo el problema. Y me pide que dibuje un cuadrado con 3 líneas. Analizo y me doy cuenta que lo que el problema me está pidiendo es que yo dibuje un cuadrado. Voy a dibujar un cuadrado. Voy a imaginar que, bueno, no voy a imaginar, aquí tengo un cuadrado. Déjeme quitarle el efecto del relleno. Allí tengo un cuadrado. Entonces, he dibujado un cuadrado y luego le voy a colocar 3 líneas. Entonces, de esta manera estaría dibujando el cuadrado con
3 líneas, un poquito de más grosor. Allí tengo una línea, allí tengo una segunda línea, y luego aquí tengo una tercera línea. Allí he dibujado, allí? He dibujado un cuadrado con 3 líneas. Entonces, como digo, siempre es importante que analicemos el contexto de la pregunta, el contexto de la situación que estamos atravesando en cualquier momento de nuestras vidas, ya sea el ámbito profesional, el ámbito de los estudios, el ámbito cotidiano, siempre analizar qué es lo que se nos está preguntando para proceder a responder. Siempre es importante analizar qué se nos pide, qué se nos pregunta. Yo siempre, por ejemplo, converso con mis estudiantes y digo que muchas veces respondemos de manera errada a lo que se nos está preguntando. Y una de esas preguntas que a veces respondemos de manera errada es cuando yo pregunto la edad a alguien. Le pregunto, señor, señorita, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, va, profesor, es que yo el otro mes voy a cumplir 20 años. Profesor, es que yo el otro mes cumplo 20 y entro a 21. Profesor, es que cualquier otra explicación. La pregunta fue clarita. ¿Cuántos años tiene? No estamos preguntando cuántos va a cumplir, porque si preguntáramos cuántos va a cumplir, ya eso sería otra interrogante, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos años tiene? 20 años. No es que dentro de 2 meses voy a cumplir 21. No, eso no se está preguntando. Entonces, siempre, por favor, siempre analizar el contexto de la pregunta, analizar, ojo que esto estoy diciendo, analizar. ¿Y qué es analizar? Analizar, análisis, escoger el todo, separarlo y analizar cada una de sus partes. En este caso, ¿esto qué es un todo? Dibujar un cuadrado con 3 líneas. En el momento que yo analizo ese todo, mi cerebro piensa, ¿cómo será posible que voy a dibujar ese cuadrado con 3 líneas? Porque veo ese todo, pero cuando analizo, digo, bueno, pues es que tengo que dibujar un cuadrado y aparte del cuadrado tengo que dibujar 3 líneas. Resuelto el problema, aquí está resuelto. Tengo el cuadrado con 3 líneas que aparentemente podríamos pensar al inicio que era que era difícil o que era imposible, que no podíamos dibujar esto. Entonces, ¿cuál es la recomendación dentro de lo que es el razonamiento? Siempre, por favor, siempre analicemos. Analicemos, reflexionemos, aplicamos los razonamientos inductivo, deductivo, abductivo, para llegar a nuestra verdad, para llegar a una conclusión que sea válida. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes estas curiosidades, estas matemáticas divertidas. Espero que les sirva para su vida cotidiana, para que compartan con sus amistades. Hasta les puede servir en un momento social, hacer una pregunta, en un momento donde se comparte con amigos, podemos hacer esta interrogante y poner a pensar a las demás personas. Un gusto saludarlos, cuídense mucho.